¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual son actos dañinos dirigidos hacia una persona o un grupo de personas debido a su género. Dentro de la violencia tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia gineco-obstétrica. Hay muchos tipos de violencia, pero yo me voy a enfocar en los 4 que les mencioné. Bueno, que acabo de mencionar. La violencia física son actos o omisiones que dañan la integridad física de la persona que está recibiendo el maltrato. La violencia psicológica, actos o omisiones que dañan emocionalmente, te controlan emocionalmente, mediante humillación, intimidación o acoso. La violencia sexual son acciones que vulneran la integridad sexual. La violencia gineco-obstétrica es dirigida más a las personas que van al centro de salud y los doctores hacen una mala práctica médica o dan una medicación que no es la correcta. Dentro de la mala práctica médica podemos poner un ejemplo claro de las mujeres embarazadas. Cuando ellas ya están en labor de parto y su parto le habían indicado aparentemente que era natural y los médicos le practican cesárea, están vulnerando, están haciendo algo que ella ni siquiera lo pidió. Bueno, ¿qué debemos saber para hacer una denuncia? Primero, no se necesita un abogado. Todo trámite es gratuito. Necesitamos dar un correo para que todas las notificaciones se dirijan a ese correo. 4, número telefónico y contacto de los denunciantes. Cumpliendo con la responsabilidad sobre la capacitación acerca de la violencia de género, consecuentemente a la información que se ha presentado de manera precedente, tenemos al violentómetro, que el violentómetro consiste en un mecanismo de identificación del inicio, que es la etapa principal en la cual se desarrolla la violencia de género, y asimismo el desenlace o el final del que se puede considerar cuál es la consumación última de la violencia de género. Entonces, para poder identificar de qué manera se pueden notar cuáles son los indicios que son los detonantes de la violencia de género, aparecen primero de luz o de color amarillo, el chantaje, la mentira, la ignorancia, el celo, la ofensa, la humillación y la intimidación, en el que a partir de este proceso de cambio de tonalidad, el violentómetro trabaja identificando cuáles son aquellos factores que incrementan la violencia, a pesar de que ya hemos conocido principalmente cuáles son las causas iniciales. Entonces, de naranja hasta rojo podemos considerar la amenaza, el control, la prohibición que una persona le puede imponer a otra sobre ciertas cosas que no son razonablemente concebibles, la destrucción de cosas personales, que también es una manera de atentar contra la persona, intimidándola, es decir, haciendo uso de los indicios que principalmente se han mencionado, el manoseo, que el manoseo ya tiene un contacto directo con la persona y este puede ser un indicio determinante para que el enfrentamiento entre los dos cuerpos fluyan, es decir, el agresor y la víctima. De rojo hasta un color un poco más oscuro en tonalidades, la agresión también simboliza ya el paso culminante, bien, de la interacción entre estas dos personas que están dentro de un escenario de violencia. El empujón, el golpe, el pateo, el cierre en un espacio, lógicamente, el aislamiento, la amenaza con objetos, la violentación directa entre las dos
y terminando así con una amenaza de muerte o con el cese de vida, es decir, con el asesinato o el homicidio de dicha persona. Entonces, de esa manera, identificando las problemáticas, es decir, identificando principalmente la problemática con los indicios y cómo estos se van incrementando paulatinamente según el violentómetro, podemos asegurar que estas conductas típicamente humanas entre dos o más personas son las que están probablemente más propensas a ser asesinadas. Asimismo, entonces, para reconocer cuál es el impacto que tiene de manera directa la campaña contra la violencia de género, hemos identificado asimismo cuál es la vía o cuáles son las vías competentes y pertinentes para que se puedan atender estos casos. Entonces, por ejemplo, existe en Manta una Junta Cantonal de Protección de Derechos que vela o que propugna la integridad de las personas que se están viendo vilmente amenazadas. Entonces, para ello, por ejemplo, no necesitas de manera directa de un abogado, porque tú puedes recurrir a la asistencia policial y que ellos te encaminen directamente hacia la Junta y que ellos puedan viabilizar la denuncia a través del medio competente y que llegue a manos de las instancias judiciales. De manera consiguiente, también es importante recalcar que la ayuda policial que se proporciona dentro de la localidad o también de manera provincial o territorialmente nacional se puede hacer a través de un llamado al 911, que inmediatamente estos puedan comunicarse entre sí y enviar la ayuda respectiva. Se pide la protección, se pide asistencia judicial, lógicamente, se identifica si es contravención o si es delito según la gravedad del hecho. Asimismo, se empieza con el seguimiento a juicio hasta que probablemente pues, se le puedan restituir los derechos de las personas que han sido lógicamente afectadas. Para finalizar con el tema acerca de la violencia de género y cómo la asistencia puede brindar seguridad a la persona o a las personas, está la sensibilización contra estereotipos y promoción de valores. Entonces, las campañas principalmente como estas surgen como contribución, como ayuda para que la sociedad pueda tener defensa tanto de manera legal como personal y de manera general. Entonces, dentro de también la participación que tienen los estudiantes para con la universidad en los temas de violencia de género ligados justamente a estos procedimientos de respeto y de control sobre la violencia de género, están las intervenciones como la vinculación amerita a las demás facultades para que se pueda brindar campañas, asimismo hacer eventos que lógicamente contribuyen a la adquisición del conocimiento respectivo y también a profundizar la prevención contra la violencia de género y también el femicidio, que es una problemática consecuente. Entonces, por favor, para poder continuar y para poder saber cómo identificamos todos estos elementos que nos ayudan a defendernos, debemos reconsiderar que existen unidades de bienestar estudiantil y dirección de seguridad y salud ocupacional, centros de psicología, consultorios jurídicos, centros médicos de atención, comité de atención y revisión en casos de acoso, discriminación y violencia de género, y también una máxima autoridad u organismos competentes que se encarguen de la atención. Bien, entonces es así como finalizo con esta explicación y aguardo sea totalmente provechosa. Gracias.